El doctor Pablo León está con nosotros. Pablo es psiquiatra, es neurólogo psiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y quiero que escuchen esto que acaba de salir. Hay un estudio que hicieron investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Chicago y la Universidad de Indiana, de entre más de 10,400 personas procedentes de 63 países, ¿cuál es el país más empático del mundo? Y salió que es Ecuador, después Arabia Saudita, Perú, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, y la lista de los 10 más empáticos la completan Corea del Sur, Estados Unidos, Taiwán, Costa Rica y Kuwait. En el otro extremo están los países menos empáticos y los investigadores ubicaron a Lituania, Venezuela, Estonia, Polonia, Bulgaria, y luego aparecen Finlandia, Eslovaquia, Letonia, la República Checa y Rumania. Fíjate, casi todos países comunistas. Exacto. Los mexicanos ocupamos el lugar número 14 de la lista. Y cuando hacen este estudio, lo que están buscando entender es la empatía, que tiene que ver con tener niveles más altos de colectivismo, amabilidad, responsabilidad, autoestima, emotividad, bienestar y una mayor disposición hacia lo social. Entonces, el día de hoy está con nosotros el doctor Pablo León porque vamos a hablar de cómo lidiar con tu sensibilidad frente a lo que pasa en el mundo. Pues sí, difícil, ¿no? A ver, explica. O sea, ¿cómo? Bueno, o sea, el hecho de que haya países más o menos, yo creo que lo que indica en gran medida es que esto no es algo necesariamente con lo que se nace, aunque sí en parte, sino que algo que también culturalmente se puede ir como forjando, ¿no? Es curioso, como decías, que algunos países con muy poca, pues sí son países probablemente excomunistas y que además se caracterizan por ser medio fríos en general, ¿no? Claro, oye, pero entonces lo que estamos tratando de entender es cuáles son tus sentimientos y cómo manejarlos en frente de las cosas terribles que pasan en el mundo. Sí. Uno ve las imágenes de lo devastador que ha sido la guerra entre Israel y los palestinos. Uno ve las imágenes de cómo está Gaza. Se imaginan las familias de los israelitas secuestrados por Hamás. Ves las imágenes de lo que pasa en Acapulco. Así es. Ves las imágenes de Ucrania. Hay gente que lo puede manejar muy bien y hay otras personas a las que les afecta muchísimo. Los seres humanos estamos cableados de nacimiento como especie para ser sujetos o especie muy empática, ¿no? De hecho, ese es el éxito de la evolución humana. No somos biológicamente no somos la especie más fuerte, ni más agresiva, ni más grande, ni siquiera tal vez la más lista. Pero sí somos probablemente de los más empáticos, como muchos primates. Los humanos además somos una especie tribal, somos de tribus. Y nos sentimos normalmente con mucha empatía en aquellos que son más cercanos o como nosotros. Esto juega a nuestro favor, pero como dices, también juega o puede jugar en nuestra contra. No se sabe muy bien que hay personas que son poco empáticas, y es a lo que se les llama sociópatas o antisociales. Y es una enfermedad de gente que no tiene empatía. No tiene la capacidad de sentir. Nunca se me va a olvidar la portada de alguna revista que decía sociópatas. No es que no les importe, es que no les puede importar porque no lo sienten. Así es. Su cerebro no viene con las características necesarias para experimentar empatía, porque hay bases biológicas para la empatía. Y no se sabe del todo si hay como tal, así como la falta de empatía, si hay como tal una enfermedad por exceso de empatía. Pero aunque no es enfermedad, es claro que hay personas que son más empáticas que otras. ¿Tu nivel de empatía tiene que ver con el nivel de impacto que te causa algo externo a ti? No, me parece que el nivel de empatía tiene más que ver, uno, por cómo vienes de fábrica, o sea, si tu cerebro tiene los circuitos para ser empáticos o no. Dos, la crianza y la educación que te dieron. Y tres, qué tan identificado o parecido a ti ves a esa persona con la que estás queriendo ser empático. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien que realmente no, y volvemos a lo de tribales, o sea, que no se parece mucho a mí en muchos sentidos, ya sea sociales, culturales, de cualquier tipo,
es difícil que yo experimente esa empatía. Pero si yo me identifico con esas otras personas más como cercanas a mí, es más probable que yo sienta empatía. Pero a ver, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Quién no ha visto las imágenes Claro, en los hospitales en Gaza? sí. Yo no soy palestina, no tengo familia en Gaza. Creo que a lo mejor muy pocos de los que pudieran estar escuchando este programa. Pero el impacto emocional que eso tiene sí. en nosotros, aunque no tengamos ninguna conexión cercana, eso denota el nivel de empatía que puedes tener. Sí, el qué nivel de sufrimiento te ocasiona el sufrimiento del otro es un reflejo directo de mi capacidad de ser empático. Porque alguien más podría decir, ay, bueno, pues pobres chavitos, pero pues a mí qué. No, pero Yo sí hay ni quien soy lo hace. palestino. Sí hay, pero sí hay quien lo hace. No, es que se me hace imposible. No es que imposible. se me hace imposible. No es imposible. A menos de que tengas una enfermedad y que seas sociópata. Desde luego, si eres un sociópata te vale. Bueno, no solamente el niñito en Gaza, sino tus hijos. O sea, una persona con sociopatía puede tener tal nivel de falta de empatía que puede valerle incluso sus propios hijos, ¿no? Y verlos sufrir y no experimentar ningún remordimiento ni ninguna nada. Pero sin tener una enfermedad necesariamente, sí hay gente que es menos empática que otra. ¿Para qué sirve ser empático? Para yo cooperar en un entorno social, o sea, para yo trabajar en equipo con otras personas, lo básico es la empatía. O sea, si yo no me siento conectado con las personas que me rodean, entonces no voy a poder trabajar en equipo. Y no trabajar en equipo es pues, la receta para el fracaso, ¿no? Entonces, uno, me sirve para poder trabajar y estar en comunidad. Dos, para hacer que mi comunidad y mi persona avancen y crezcan juntos. Y finalmente, tres, para poder lograr conexiones humanas estables y saludables. Ahí te va una pregunta horrenda. A ver. Y lo voy a hacer tal cual. A ver. Todos hemos visto la tragedia y la envergadura de lo que ha pasado en Acapulco, en Guerrero. Sí. Y vemos las imágenes de la cantidad de personas y familias devastadas. ¿Dónde está la fina línea entre verlo y conmoverte, Sí. a verlo, conmoverte, e ir a buscar botellas de agua para mandar, o a comprar latas o comida de perro y hacer algo? Porque siento que muchos seres humanos se quedan en, híjole, qué espanto, pobre gente, pero no pasan a la acción. Sí. Yo te diría, la empatía sin acción no estoy segura que sirve de mucho. No realmente. A ver, entonces dime, ¿cómo se traspasa esa línea? Porque yo les decía el viernes, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Así es. Y creo que mucha gente se queda en el sentimiento de qué horror lo que está pasando en Acapulco, pero que no ha ido a comprar ni un rollo de papel de baño para donar. ¿Qué pienso yo? Que la gente que pasa de la conmoción a la acción es precisamente que la gente que de alguna forma siente que empatiza más con la tragedia que está ocurriendo. Por darte un ejemplo, me imagino que alguien que tiene un familiar o que tiene tal vez una propiedad en Acapulco y que conoce a alguien en Acapulco y que es capaz de con su cerebro pensar cómo le estará pasando a esa persona a la que yo conozco personalmente, sin duda creo que esa gente es la que más va y busca hacer algo. ¿Por qué? Porque es capaz de ponerse en los zapatos de la persona que conoce física, personal y tal vez de manera cercana, ¿no? Aquella persona que tal vez no tiene ningún contacto con Acapulco, ni personas que viven en Acapulco, personas que o tal vez una persona que nunca ha ido a Acapulco, porque a veces la empatía puede ser, no conozco a nadie, pero he estado ahí muchas veces. Claro, o Y sea, yo he entonces, estado ahí muchas veces. el hecho de decir, oye, yo estoy viendo estas imágenes donde yo estuve parado, donde yo cené, donde yo viajé, eso me genera a mí la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Claro. Es la base de la empatía. Si yo no puedo ponerme, mentalizar lo que está viviendo el otro, y no hay ningún recurso que me ayude a hacer eso, es menos probable que yo pase a la acción. Claro. Entonces, bueno, pues es parte, digamos, de la naturaleza humana, ¿no? Que es horrenda. Bueno, a ver, Que te voy a es decir horrenda. algo. ¿Sabes qué pienso yo? Que los seres humanos, como somos tribales, pero piensen ustedes en el Homo sapiens, ¿no? Yo siempre me imagino el Homo sapiens en la sabana africana, porque seguimos siendo biológicamente las mismas cosas. Pues estábamos en grupos, no sé, de unos 20, 30, 40 personas. Me parece que el cerebro humano está capacitado para lidiar con un número más o menos limitado de relaciones humanas. En un mundo tan globalizado, tan generalizado, tan todo, pues no sé, imagínate a alguien que tiene en redes sociales, no sé, 2 millones de seguidores. O sea, el cerebro humano
yo creo que llega un punto en donde es difícil de lidiar empáticamente con esta sobrecarga de información encima. Es difícil que yo me ponga en los zapatos de una persona o de, no sé, 2,000, 3,000 personas. Entonces sí siento que esta hiperglobalización, esta hipercomunicación, empieza a afectar nuestras capacidades de ser empáticos, porque ya no vemos a la persona, vemos a la foto, vemos a la red social, Es que no yo es la te diría al persona. contrario, siento que el hecho de que estemos tan interconectados nos podría hacer mucho más empáticos. Porque, número uno, te enteras de lo que está pasando del otro lado del mundo. Y para mí, eso es un recordatorio de que no importa si eres acapulqueño, guerrerense, si eres palestino, si eres israelí, si eres de Ucrania o si eres venezolano, Sí, todos somos uno mismo. deberíamos de serlo. Y eso yo creo que es una experiencia que puede ser muy humbling. Totalmente, pero O sea, como muy, ¿cómo se dice? humildad, que te Sí, lleva a la que humildad. te lleva a una gran humildad. Sí. Pero yo pienso que ahí tal vez pasa lo que nos pasa a los médicos, que cuando lidias con un exceso de dolor y de malestar, tu cerebro empieza a generar bloqueos. Sí, you're comfortably numb. Totalmente, porque Ya es un estás mecanismo de inmune al defensa. dolor, claro, y de sobrevivencia. Porque imagínate, o sea, hoy ves las noticias entre lo de Acapulco, entre lo de Gaza, entre lo de Israel, etc. O sea, es una saturación tremenda. Claro. Y entonces las personas pienso que empezamos a hacer bloqueos emocionales porque lidiar con todo eso es abrumador. ¿Cómo saber si ustedes son gente empática, muy empática, o si su empatía es bastante frágil? A ver, vamos a ver. Que esto es doble, tiene doble propósito. Saber si yo soy demasiado empático y qué hacer con ello. Entonces son 6 características. La primera, ¿con qué frecuencia? O preguntarme si yo a veces confundo las emociones de las otras con las mías. Hay personas que se pueden sentir en verdadero sufrimiento, malestar, no por ellos, sino por lo que están sufriendo otros. Si la respuesta es sí, bueno, esa es una característica de ser empático. ¿Y qué puedes hacer? Ahí es el automonitoreo. Es bien importante detenerme un segundo y decir, ¿esto que estoy experimentando es un malestar por algo que yo estoy viviendo o por algo que alguien más cercano no está viviendo? 2, de alguna forma, a veces me siento como un recipiente en donde los demás vacían sus emociones, como si yo constantemente fuera alguien que está recibiendo las emociones de los otros y los estoy guardando, ¿no? Y los estoy haciendo míos. Si la respuesta es sí, lo que hay que hacer es ajustar la perspectiva. Y voy a abrir un corchete. A ver. Descubrimos un término hace como 2 meses. Uh-huh. Hay metabolizadores de emociones. Mi marido es uno de ellos. Ok. Pero yo creo que muchos de ustedes o son o tienen a alguien que puede ser que sea así. Que hay gente a la que le avientas las emociones, normalmente nefastas, ¿no? Sí. Hay gente que es como el bote de basura de todo el mundo, pero que tiene la habilidad de tomarlo, metabolizarlo y aventarte armonía y paz de regreso. Que ese es un buen mecanismo, que es justo la tercera característica. Cuando esa gente metabolizadora de emociones, que está muy bueno el término, hay gente que las recibe, pero no sabe qué hacer con ellas. Entonces ya no puede diferenciar si esas emociones se las enviaron o son mías. Claro, ¿no? ok. Y justo lo que hay que hacer es lo que hace tu esposo. Diferenciar cuando las emociones son de otros para poder metabolizarlas y no guardármelas. Pero sí hay gente así, ¿no? 4, es importante no solamente, o sea, las personas que no solamente hacen suyo los problemas, sino que se dejan sobrepasar por ellos. Entonces ya no son una persona sufriendo, ya somos 2 sufriendo, ¿no? Eso no ayuda a nadie, porque entonces ya no, el sufrimiento no es de 1, es de 2. Y entonces ahí lo que hay que hacer es, como dice aquí, hacer la respuesta la pregunta correcta, es ¿cómo puedo ayudar? O sea, no solamente me dejo sobrepasar por esas emociones, sino de qué manera puedo yo estar aquí para ti. 5, si yo no logro tener una exposición controlada a las noticias de mi entorno, es decir, si yo todo lo que veo en la televisión lo sufro como si fuera alguien de mi familia o como si fuera alguien muy cercano, también puedo ser una persona muy empática. Yo las imágenes de Gaza, porque aparte en Instagram sigo a todos los noticieros del mundo, Sí.
Sí, es no. que ya no lo puedo manejar. Ahí lo que recomendamos cuando uno se siente agobiado por toda esta carga emocional no es dejarte de enterar del mundo. Bueno, Sí. y menos una comunicadora Sí. como tú no puedes hacer No, eso. no puedo no hacerlo. Pero lo que recomendamos es tener esta exposición controlada. Lo que yo les digo es no ver todas las imágenes gráficas, o sea, leer el resumen al final del día en texto, ¿no? De Sí. lo más importante. Y finalmente, si yo no puedo al final del día diferenciar toda esta maraña de emociones, si son mías o son emociones de otros que yo absorbí durante todo el día o todo el tiempo que estuve con una persona, también puedo ser alguien sobre empático, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Justo al final del día les recomendamos hacer conciencia de sus emociones. Es decir, esto que siento ahorita es por un problema mío o por un problema que estoy cargando de alguien más que aunque puedo tal vez ayudarlo si puedo, no es mío, ¿no? Entonces esa diferenciación entre qué emociones cargo son mías y quiénes son de los demás también ayuda mucho a sentirme mejor. Y para los que están muy mal en sus niveles de empatía. Y te voy a decir aquí, corchete rapidísimo antes de esto. El cerebro humano está hecho para ser más empático y para lograr empatía cuando yo estoy frente a la persona. Y por eso ahí digo que a veces es bien difícil ser empático a través de una pantalla. A ver, explica lo de las neuronas espejo. Justo, por eso. El cerebro está hecho, y esto está padrísimo, para que si yo paso mucho tiempo con una persona, o aunque no lo haga, las neuronas que esa persona está activando para hacer los movimientos, para hacer su lenguaje corporal, para hacer lo que esté haciendo, esas neuronas que esa persona activa, se activan en mí mismo también por el simple hecho de verla. O sea, cuando yo veo a una persona sufriendo, se están activando unas neuronas. Y esas mismas neuronas se están activando en mí también. Y entonces eso hace que yo experimente sus emociones. Pero eso pasa o tiene que pasar normalmente siempre en vivo. Claro, Y fíjate esto qué bonito, haciendo paréntesis que también hay cosas bonitas. Cuando yo paso mucho tiempo con alguien, mi mamá, mi hermano, nuestros circuitos cerebrales se van cableando muy parecido. De tal forma que cuando alguien fallece, yo en verdad tengo parte de su cerebro dentro de mí también. O sea, esas personas en el sentido científico verdaderamente no se van. Y eso está muy padre. Bueno, entonces hay que estar presentes. ¿Qué podemos hacer para ser empáticos? O si no lo somos, tener contacto visual. Ver a la gente a los ojos me ayuda a ponerme en sus zapatos. 2, poner atención a todas sus expresiones faciales y corporales. Darme cuenta, hacerlo consciente, eso me ayuda mucho. 3, la postura corporal. O sea, poner atención a si la persona está de alguna forma encogida de hombros o si está hacia adelante con el pecho extendido. Eso me da mucha idea de sus emociones. Tratar de identificar el estado emocional del otro. O sea, muchas veces una persona puede estar hablándome y yo no estar poniendo la atención y no cachar su estado emocional. Poner mucha atención en el tono de voz. Si me está transmitiendo, una persona puede estar diciendo algo increíble, pero con un tono de voz bajito, pausado, y realmente lo que me transmite no es lo que me está diciendo. Escuchar sin prejuicios es bien importante para ser empático, no estar todo el tiempo pensando en lo que yo opino de lo que me dice, sino en lo que verdaderamente me dice. Y finalmente, poner atención a mis propias respuestas emocionales. Todas estas cosas me pueden ayudar verdaderamente a ser una persona un poco más empática, lo puedo entrenar. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita mucha más empatía en acción de parte de todos nosotros. Absolutamente. Hoy más que nunca. Pablo León, si alguien necesita un psiquiatra, un neurólogo psiquiatra, él es el jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Psiquiatría LRS, igualmente en Instagram y Twitter, o psiquiatrialrs.com. El teléfono del consultorio 55 15 45 42 40.